Si todo lo has cumplido desde tu niñez, la ley y los mandamientos, eso está muy bien. Mas si la vida eterna tú quieres alcanzar, tan solo una cosa te falta por hacer. Anda y vende lo que tienes, el dinero a los pobres, dáselo, y un tesoro en el cielo. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, Dios les acompañe, mis queridos hermanos en Cristo. Les habla su hermano Tomás Quesada Silva. Hoy, en este día del Señor, en este día maravilloso, donde la palabra de Dios viene a darnos ese mensaje de amor, ese mensaje de paz para tu vida, para mi vida, pero sobre todo, hoy la palabra de Dios viene a dar esa palabra clave para si tú y yo estamos dispuestos a seguir a nuestro Señor Jesucristo, y es la llave para que tú y yo podamos ser felices. Tal vez en este momento te sientas agobiado, triste, desolado, tal vez estés pasando por alguna enfermedad, una depresión, pero déjame decirte que si tú crees, verás la gloria de Dios, si tú y yo le creemos a la palabra de Dios. Vamos a pedirle, mi querido hermano, al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que en esta mañana tan hermosa venga a nuestra vida, que seas tú, Espíritu Santo, quien venga a abrir nuestro entendimiento, abrir nuestro corazón. Que seas tú, Espíritu Santo, quien caiga como esa agua, como ese rocío, y venga a empapar nuestra vida, nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. Danos el don de escuchar la palabra de Dios y de llevarla en práctica. Gracias a ti también, Mamita Santa. Gracias, Virgencita, por estar rogando e intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Amén. Bien, mi querido hermano, pues vamos a escuchar la palabra de Dios. Esta palabra que viene a darnos esa alegría, ese gozo. Esta palabra de Dios que cuando tú y yo luchamos, que cuando tú y yo estamos dispuestos a llevarla a cabo en nuestra vida, grandes maravillas van a suceder, mi querido hermano. Qué hermosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios que no nos deja solo. La palabra de Dios que viene a consolarnos. La palabra de Dios que viene a darnos esa alegría, ese gozo. Pero sobre todo viene a decir que la palabra de Dios es lo más hermoso que nos pueda pasar a ti y a mí en nuestra vida. ¿Estamos listos, mi querido hermano? Vamos directamente de el evangelista de San Marcos, en el capítulo 10 del versículo 17 al 30. Dice la palabra de Dios. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo.
Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decir: ¿ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios viene también a cuestionar nuestra vida. Hoy la palabra de Dios viene a cuestionarnos qué es lo que yo tengo, qué es lo que me impide seguir a Jesús, qué es lo que me impide también tener la vida eterna. Escuchamos a través del evangelista, mis queridos hermanos, claramente donde dice al principio en el versículo 17 de que Jesús ya se ponía en camino cuando corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Fíjate nada más, aquí la palabra de Dios dice que se ponía en camino, pero no está hablando precisamente el nombre de esa persona. Más adelante, pues nos dice de esa persona que en su juventud, ¿verdad?, llevaba a cabo al pie de la letra los mandamientos. Pero esta persona ya sabía de Jesús, ya conocía quién era Jesús, ya sabía qué hacía Jesús, ya sabía que Él era el Mesías anunciado por los profetas. Hoy en nuestra vida, mi querido hermano, yo te pregunto a ti, ¿realmente tú has ido corriendo a buscar a Jesús? ¿Tú has ido o hemos ido al encuentro con Jesús de corazón o por interés? Hay dos caminos, hay dos puntos. Uno, que tal vez lo has buscado, lo hemos buscado y vamos hacia Él corriendo por interés nada más, cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy en un problema, alguna necesidad. Y es ahí cuando no solamente corremos, no solamente, sino que volamos al encuentro con Jesús. O poquito peor,
ahora ni siquiera somos capaces de ir a Jesús. Tal vez habemos o hay personas que quieren que Jesús venga a nosotros. Queremos que Jesús venga a solucionar nuestros problemas, nuestras necesidades. Pero aquí hay algo muy importante. Algo importante que nos debe de llamar la atención. Esta persona, este joven, va al encuentro con Jesús corriendo, ¿verdad? Y lo primero que hace es arrodillarse. ¿Qué significa arrodillarse? Reconocer a Jesús, reconocer que es el Hijo de Dios, reconocer que Jesús tiene el poder, tiene toda autoridad, pero sobre todo es Jesús el que se ha entregado por amor a ti y a mí. Mi querido hermano, eso es lo que nos falta a ti y a mí. Ir corriendo, ir a arrodillarnos en señal de reconocer que tú y yo no podemos, de que el todo lo puede es Jesús, como lo hizo esta persona, este joven. Se arrodilló y le hizo una pregunta. Imagínate nada más, ¿qué tengo que hacer yo para tener vida eterna? Hoy en día, ¿te has preguntado qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer para ganarnos la vida eterna? Porque tal vez hoy estás bien, tienes toda la comodidad, tienes que comer, tienes salud, pero algún día, que tú y yo no lo sabemos, nos va a tocar partir de este mundo, nos va a tocar estar en la presencia de Jesús y sobre todo, ahí nos vamos a encontrar a Jesús como el juez justo. Si realmente me he ganado la vida eterna o voy directamente al abismo. Es lo que hoy en día tú y yo tenemos que preocuparnos. ¿Cómo ganarme la vida eterna? Pero es al revés. Nunca pensamos eso. Sino que hoy lo que yo hago es cómo tener dinero. Cómo tener todo. Lujos. Cómo disfrutar la vida. Pero nunca te has preguntado si realmente nos hemos ganado la vida eterna desde aquí. Porque vamos a ir a la presencia de Jesús. ¿Te has preocupado por eso? ¿Estás haciendo las cosas bien? ¿Las estamos haciendo bien? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo claramente, ¿verdad? Él le dijo, ¿qué tengo que hacer? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Ya sabes los mandamientos. Ya Jesús se los dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Ya lo sabes. Dice esta persona, yo ya lo sé todo. Yo también cumplo los mandamientos, Jesús. Tal vez tú y yo lo estamos haciendo también, cumpliendo al pie del cañón los mandamientos. Pero también Jesús viene a cuestionarnos como cuestionó a este joven. Dijo, te falta solamente una cosa. Ve, vende todo lo que tengas, reparte todo el dinero y dáselo a los pobres. ¿Eres tú esa persona que te cuesta? ¿Soy yo esa persona que me cuesta desprenderme de las cosas materiales? ¿Realmente le doy más valor a las cosas materiales, al dinero, que a Dios? ¿Te has preguntado? Porque al final, mi querido hermano, cuando tú y yo partamos de este mundo, nada, mi querido hermano, nada nos vamos a llevar. Nada. Pero sí, vamos a ir a un juicio. Por eso tú y yo tenemos que prepararnos en estos momentos. ¿Qué es lo que tú tienes que deshacerte para que te puedas ganar? ¿Qué tengo que hacer yo de desprenderme para que pueda ganar la vida eterna? Cuestionémonos. ¿Es el dinero? ¿Es el lujo? ¿La avaricia? ¿El poder? ¿Qué es? Jesús
Le dijo claramente, es que te falta que vendas todo y repártelo todo. Dáselo al necesitado. ¿Tú has ayudado al necesitado? Porque hay personas que tienen dinero, mucho dinero, y no son capaces de ayudar al prójimo. No son capaces de ayudar al necesitado. Al contrario, le quitamos al pobre. Si está pobre, le quitamos lo que tenga para que sea más pobre. Por eso, esta lectura de este Evangelio de San Marcos es parte de un examen final, donde Jesús nos pregunta: entrégalo todo, repártelo, ayuda. Jesús claramente no le echó mentiras, le dijo: sí, ya cumple los mandamientos, ya te salvaste. No, te falta esto, imagínate nada más. Y esta persona, fíjate bien, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, imagínate nada más. Pero Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: esa cosa te falta, de que no te quieres desprender, de que te interesan más las cosas materiales que las cosas de arriba, que las cosas espirituales. Imagínate nada más. Dice la palabra de Dios que él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Se fue triste porque no se quiso desprender. Pero también, ¿cuántas veces la palabra de Dios nos cuestiona de que tengo que cambiar mi vida y mejor prefiero dar la media vuelta, como decía la canción creo que de José Alfredo? Damos la media vuelta y ahí vamos sin rumbo, porque no quiero desprenderme. Poquito peor, me aparto de Dios, me aparto de la iglesia, me voy a un lugar donde diga: mejor aquí estoy a gusto, nadie me molesta. Y este joven se fue. ¿Te quieres ir? Te pregunta Jesús: vende eso, lo que tienes. Es decir, en pocas palabras, ¿te quieres ir? ¿Te quieres echar a perder? ¿Quieres perder la oportunidad de ganarte el reino de Dios? De ti depende, mi querido hermano. Este joven rico no quiso la vida eterna, no quiso salvarse. Le interesó más el dinero, más las cosas materiales. Y Jesús, como dice la palabra de Dios, mirando alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es entrar al reino de Dios. Aquellos que tienen riquezas, y no precisamente de dinero. Habemos que tenemos muchas riquezas materiales, muchas riquezas de egoísmo, muchas riquezas de avaricia, muchas riquezas de poder, muchas riquezas de despreciar al prójimo. Tenemos muchas riquezas tal vez, y por eso Jesús: qué difícil es entrar al reino de los cielos, todos los que tienen riquezas. Hoy te pregunto: ¿cuál es tu riqueza, mi querido hermano? Analicémonos, cuestionémonos, hagamos un examen de conciencia. ¿Qué riqueza es la que no me quiero desprender? Y Jesús no se equivoca. Yo me imagino que miró a sus discípulos y les dijo: mira nada más, él que se quería salvar, él que me preguntó que qué tenía que hacer para salvarse, no quiso. Yo le di la respuesta. Yo me imagino ahí los discípulos: ¿de verdad, Jesús? ¿Es cierto? No se quiso desprender. No se quiso ganar la vida eterna. Cuestionémonos, mis queridos hermanos. Y Jesús más adelante les dijo: imagínense qué difícil es entrar al reino de los cielos. Y estos discípulos, dice la palabra de Dios, quedaron sorprendidos al oír estas palabras. Mas Jesús, tomando nuevamente la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Lo vuelve a repetir Jesús: qué difícil es entrar al reino de Dios. Ahí está, mi querido hermano. ¿Queremos entrar al reino de Dios? Vendamos todo lo que nos aparta de ganarnos el reino de Dios. Es decir, cambiar nuestro corazón.
pedirle a Dios que nos transforme en un corazón de carne, no un corazón de piedra, y hacer el bien al prójimo y cumplir los mandamientos. Pedirle al Espíritu Santo que venga y nos ayude. Y Jesús les vuelve a decir qué difícil es entrar al reino de los cielos. Imagínate, pone ese ejemplo, ¿verdad? Que es más fácil, fíjate bien, que un camello entre por el ojo de una aguja. Es más fácil que entrar un rico al reino de los cielos, al reino de Dios. Para ti, mi querido hermano, yo te pregunto en el nombre de Cristo Jesús, ¿te es difícil entrar al reino de los cielos porque no te quieres deshacer de las cosas materiales, de egoísmos? ¿O te es más fácil entrar como un camello por el ojo de una aguja? Interesante, cuestionante la palabra de Dios. Es hermosa la palabra de Dios. Y tanto como dice que Jesús lo miró y lo amó, así también Jesús nos ama a ti y a mí. Nos ama. Así como estamos, nos ama Jesús, pero quiere que vendamos todo lo que nos aparta de su amor. Mi querido hermano, tal vez tú estás en pecado, yo estoy en pecado, tal vez estoy viviendo una situación difícil de pecado, pero aún así Jesús nos ama, pero Jesús quiere que tú y yo nos convirtamos. Jesús, tú y yo quiere que nos arrepintamos y sigamos el camino de Dios. Nos ama Jesús. Si tú te has sentido triste que porque dices que nadie te ama, y más cuando dices es que Dios no me va a amar, Dios te ama, Dios no ama así como estás, pero quiere tu conversión. Jesús les dijo qué difícil es entrar, ¿verdad? Pedro, dice la palabra de más adelante que Pedro se puso a decirle, ¿ya lo ves? Es decir, le dice a Jesús, ¿ya lo ves, Jesús? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero no basta nada más dejarlo todo y seguirlo. Basta entregarse por amor. Porque muchas veces tú y yo que estamos sirviendo en la iglesia, muchas veces tú y yo que estamos en un ministerio, no porque yo haga esto, no porque yo tenga el poder de esto, no porque a mí me toca hacer esto, ya me gané el reino de Dios. No. Nuestro trabajo, para mí en lo personal, tal vez humanamente, tal vez mi trabajo, yo digo, es bastante, pero no es nada de lo que puedo dar. Tal vez, no porque yo haga una cosa, ya me gané el reino de Dios. No, mi querido hermano, es entregar la vida, es trabajar en el reino de Dios. Decía San Pablo, no importa que el cuerpo se desgaste, lo importante es dar la vida por Cristo Jesús. Fíjate nada más. Ya Pedro le decía, Señor, pues ya lo dimos todo, ya lo hemos dado por ti. Y Jesús, fíjate bien lo que les dice Jesús. Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí, por el evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora. Imagínate nada más, si tú y yo estamos dispuestos a dejar padres, hijos, hermanos, casa, hacienda, todo por el evangelio, no vamos a quedar defraudados, vamos a recibir esa recompensa. Pero no te estoy diciendo que nos vamos a apartar, que vamos a decir, ya no voy a ir con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, ya no los voy a hablar, ya los voy a olvidar. No, Jesús no se refiere a eso. Se refiere a que muchas veces tú y yo ponemos el pretexto de no ir a misa, de no ir a confesarnos, de no ir al Santísimo. Eso es porque no quiero dejar a mi padre, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, porque me interesan más. Pero Jesús dice, todo el que lo haya dejado
por mí, por el Evangelio, no va a quedar defraudado, recibirá el 100 por uno. Mi querido hermano, con esto me despido y te hago una pregunta en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estás dispuesto a entregar la vida por Cristo y por el Evangelio? Si estás dispuesto, vas a recibir el 100 por uno. Si tú y yo estamos dispuestos, hay que disponernos, entregar la vida por el Evangelio, aunque nos cueste cansancio, aunque nos cueste enfermedades por el Evangelio. El cuerpo, mi querido hermano, algún día nos vamos a morir, el cuerpo se va a deshacer, pero el alma se va a la presencia de Dios si tú y yo hacemos su voluntad y nos entregamos a Cristo por amor y hasta nuestra propia vida. Amén. Dios te bendiga, Dios te acompañe y nuevamente te hago esta pregunta. ¿Quieres ganarte el reino de Dios? ¿O quieres ser como ese joven rico que nada más cumple los mandamientos pero no se quiere deshacer de lo que le impide ir al reino de Dios? Ahí está. Tú tienes la respuesta, tú tienes la solución, como yo la tengo también. Amén. Dios te bendiga, Dios te acompaña en este día del Señor, en este día maravilloso donde tú y yo vamos a ir a ese gran banquete, a la Eucaristía, a estar en presencia de Jesús y a recibir a Jesús a través de la comunión y sobre todo de la palabra de Dios, porque dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y tú y yo, si queremos conocer a Cristo, tenemos que conocer las Escrituras y amar las Escrituras y cumplir las Escrituras. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Si todo lo has cumplido desde tu niñez, la ley y los mandamientos, eso está muy bien. Mas si la vida eterna tú quieres alcanzar, tan solo una cosa te falta por hacer. Anda y ve